Y aquí estamos, gracias al Señor nos ha permitido tener un jueves más, ya terminando la semana. Probablemente has tenido muchas cosas que hacer en diferentes maneras, has ido corriendo por todos lados, pero qué bueno que el Señor te ha cuidado a ti y a tu familia durante toda esta semana, y creo que lo continuará haciendo aún más, ¿verdad? El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Participando esta serie en la que nos encontramos de hace ya unos 4 jueves atrás, hablando acerca de seguidores de Jesucristo. Si te recuerdas, he venido diciendo que ser seguidor de Jesucristo tiene que ver con la identificación de los principios o de los valores de los cuales hemos adoptado nuestra manera de vivir, es decir, nuestro estilo de vida. Y es por eso que una de las razones fundamentales en las cuales necesitamos constantemente crecer es encarrilarnos en base a los valores que Jesucristo mostró, vivió y de alguna manera también transfirió a cada uno de nosotros ahora que somos sus discípulos. Y te recuerdo, la palabra más indicada para poder identificar a Cristo es la palabra discípulo, porque discípulo es aquel que va siguiendo detrás de alguien, es decir, alguien que va en línea detrás de alguien que le, de alguna manera le inspira, le motiva o de alguna forma genera su bien. Así es que parte de lo que he venido explicándote tiene que ver con ello, tiene que ver con el hecho de la manera en cómo el Señor Jesucristo mostró su sacrificio. Y si te recuerdas, hablé hace algunos jueves atrás acerca de este valor de sacrificio que de alguna manera también nos corresponde a nosotros mostrar o identificarnos en la forma en cómo venimos siguiendo al Señor. Pero el jueves pasado te expliqué acerca de algunas características de qué tipo de creyentes hay, y te expliqué que hay 2 tipos o 3 tipos de creyentes: el que de alguna manera se identifica con los valores del mundo, con el descuido del mismo, es decir, con el descuido de la vida espiritual, y aquel que está de alguna manera alerta. Estuvimos en Lucas, y quiero que vengas al Evangelio de Lucas, al capítulo 12, y vamos a mirar la parte complementaria de este capítulo 12, y estamos en Lucas capítulo 12, en el versículo 35. Déjame hacerte algunas menciones, de recordarte lo que de alguna manera el Señor Jesucristo ha venido diciendo. Si te recuerdas, en el versículo 35 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, dice aquí: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le hablan enseguida. ¿Te recuerdas que una de las cosas que te expliqué es que el contexto de esto que venimos hablando desde el versículo 34 hacia arriba tiene que ver con los momentos, o con los, yo diría, lo que esperamos que sean los eventos que el Señor Jesucristo explica que van a suceder antes de la venida, de su segunda venida. Y dentro de ello hay un ambiente en el cual de alguna manera se identifica con aspectos de olvido o de descuido. Y es por eso que él toma en este momento una figura que más adelante la vamos a mirar, que el apóstol Pedro le llama parábola. Le identifica como la parábola del amo o del dueño de cierto grupo de personas que ha salido porque va a celebrar que se va a casar. Y esto es parte de una tradición, ¿verdad? En el contexto de las fiestas judías. Salían las personas, y las personas que salían dentro del contexto en el cual de alguna manera reflejaba la fiesta, prolongaban, dependiendo el número de habitantes que había en la ciudad, prolongaban su tiempo de retorno a su casa. Y es por eso que la figura aquí en este momento es la figura como el que ha salido de bodas, y sus siervos están esperando que él retorne para ello. Y te expliqué acerca de algunas características de las 3 primeras palabras detrás de todo eso. Hoy lo que vamos a mirar, ¿verdad? Lo que vamos a mirar en este capítulo 12, en el versículo que le corresponde, del versículo 41, y vamos a llegar hasta el versículo 48. Quiero nada más plantearte una interrogante en ello. Detrás de pensar en esto, en lo que vamos a mirar ahora, yo quiero plantearte un interrogante de una manera muy simple. ¿Esperas a Jesucristo hoy? ¿Te has puesto a pensar si Jesucristo viniera hoy?
¿cómo te encontraría a ti o cómo me encontraría a mí? En relación a esta vida, quizás es uno de los factores más determinantes de la forma en cómo uno se encuentra conectado con la vida espiritual que uno posee. Te recuerdo, estás en el canal de Iglesia Osana. Yo soy Javier Chávez, pastor de la Iglesia Osana en San Jacinto, California, y te doy la bienvenida a nuestro canal. Es una bendición que tú puedas estar conectándote con nosotros y espero que tú puedas continuar en el resto de todo el tiempo que voy a explicar cómo esta pregunta se puede contestar. ¿Esperas a Jesucristo hoy? ¿Esperas al Señor Jesucristo hoy? ¿Se te ha olvidado que Jesucristo viene? Es más, yo diría que el evento en el cual nos encontramos viviendo en un sentido mundial, esto del coronavirus, ha generado una serie de expectativas, de preguntas, suscitando inquietudes y también un sentido de alerta o de alarma que de alguna forma algunos piensan que es la venida del Señor Jesucristo, son las pestes que está hablando en el Apocalipsis. Realmente es parte de lo que de alguna manera creo yo que nos tomó de sorpresa y de repente nos abre los ojos y decimos: hey, yo soy creyente, yo creo en Jesucristo y creo que Él va a venir. ¿Será esto que está sucediendo? O probablemente quizás tú dijiste: me habré quedado y estoy en la tribulación ya. Esas son realidades de ello. Es por eso que una de las cosas que yo quiero plantearte ahora en este capítulo es: ¿esperas a Jesucristo hoy? Y este es lo que de alguna manera vamos a mirar. Ven al Evangelio de Lucas, al capítulo 41, donde nos encontramos, y voy a leer toda la sección. Es una sección bastante grande, así que sígueme si quieres oírlo nada más, o de alguna manera si quieres leerlo conmigo, yo te invito a que tú lo puedas hacer. Estoy en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 41, y dice de esta forma, Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 41. Oye lo que dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿te recuerdas? Es la continuación de los versículos anteriores donde le ha presentado esta ilustración del novio que ha salido de bodas. Y le dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Es decir, lo que ha contado es una parábola en ese momento. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, el versículo 43, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En esta última sección, donde él está básicamente explicando la manera en cómo debe de entenderse esta parábola. Una de las cosas que yo creo que necesitas constantemente como yo y como todos los demás que de alguna manera creemos en el Señor Jesucristo, es identificarnos en nuestro estado, es decir, nuestra condición espiritual en primer lugar, y en torno a esta condición espiritual tratar de identificar los momentos o elementos que caracterizan el tiempo en que nos encontramos viviendo. Y es por eso que una de las cosas que creo yo que es relevante, importante para ti y para mí, es entender qué es lo que está sucediendo según lo que la Biblia nos muestra. Déjame venir contigo a 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 14 y en el 15. Oye lo que dice el apóstol Pedro en relación a lo que de alguna manera es parte de una realidad de vida en ese momento en donde el apóstol Pedro estaba, y como ahora también es una realidad. Oye lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 del versículo 14 al 15. Oye lo que dice: por lo cual, oh amados,
Y observa, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Una de las cosas que el apóstol Pedro está diciendo, estamos en espera. Es la misma manera en como el Señor Jesucristo está situando al mayordomo y junto con él a los que están bajo su cargo. Una de las cosas que yo creo que necesitamos recordar constantemente es que estamos esperando a alguien. Es como hoy, ¿verdad? Si tú estabas en tu casa y de repente tocaron el timbre, tocaron la puerta de tu casa y te asustaste, tú dijiste, ¿quién es? Nadie me ha llamado, que es la característica que todos tenemos antes de ir a la casa de alguien, ¿verdad? Le llamas por teléfono, tú le dices, antes de venir, llámeme por favor. ¿Por qué? Porque no quieres que te agarre en descuido, sorpresivamente. Y esto es una de las cosas que el apóstol Pedro está diciendo. Nosotros estamos en esta realidad, estamos esperando, es decir, esta expresión esperando es el término de ansiedad. Estamos ansiosamente esperando la venida del Señor, porque hay tantos elementos sobre los cuales nos encontramos viviendo que además identifican que el Señor viene. Yo te recuerdo, lo que estamos viviendo actualmente bajo este contexto de virus, obviamente nos ha alarmado a todos, nos ha puesto de alguna manera que a pensar, probablemente te ha puesto intrigado ante la salud, que de alguna manera tú y yo estamos expuestos ante esta situación que está sucediendo. Pero esto realmente nada más es un ápice de lo que de alguna manera es lo que debemos estar alertas ante la realidad del Señor Jesucristo. Pero oye lo que dice siempre en el capítulo 3, ven conmigo al versículo 11 y el versículo 13, oye lo que dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, es decir, el cielo y la tierra y todas estas cosas tienen que ser cambiadas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Y observa otra vez, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, otra vez, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dicho de otra manera, quiere decir que lo que tú y yo estamos viviendo en este momento en relación a la venida del Señor Jesucristo es un estado de espera. Estamos esperándolo. No debería de alguna manera suscitarte a ti o a mí en relación a lo que estamos viviendo una situación de alarma. Al contrario, solo debería de afirmarnos lo que realmente estamos esperando que va a suceder, y es su venida. La venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo empezó en espera desde el momento en que el Señor Jesucristo tuvo la ascensión en Hechos capítulo 1, donde sus discípulos están mirando que va al cielo, e inmediatamente un ángel dice que miren al cielo, este mismo Jesús, el cual ven subir, de esa misma manera vendrá. Dicho de otra forma, ella está diciendo, ustedes ahora en este momento se encuentran en un estado de espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es la manera en cómo estamos hoy, es la como te encuentras hoy. Es como me encuentro yo, en espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Al punto, fíjate, al punto de esta espera, que una iglesia en el Nuevo Testamento, conocida como la iglesia tesalónica, esta iglesia se presentó en ese momento como una iglesia que dejó de hacer sus actividades normales porque estaba creyendo que el Señor venía en ese momento. El apóstol Pablo les tuvo que decir en ese momento que la vida debe de continuar. Y creo que esta es parte de esta realidad. Creo que una de las cosas que necesitamos recordar es que somos mayordomos. Y esta palabra de mayordomo que el Señor Jesucristo está utilizando para hablar en la responsabilidad de lo que le ha sido delegado a la persona de confianza. Este mayordomo, dentro del contexto de este capítulo, es un esclavo. Te recuerdo, esta palabra esclavo es la mejor manera de traducir la palabra siervo.
Porque siervo muchas veces uno tiene el concepto de una posición honorable, pero dentro del contexto de la Biblia es un esclavo, es alguien que no tiene voluntad propia, es alguien que no tiene determinación sobre sus propios derechos, y es más, su vida está en manos de otra persona que no es alguien que de alguna manera él pueda apreciar. Entonces, en este momento lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que hay un hombre que es poseedor de muchos bienes y ha confiado en un esclavo que le ha dado, le ha otorgado ciertas responsabilidades para que administre. Te recuerdo algo, tú y yo somos ese esclavo, somos administradores de las cosas que Dios nos ha permitido tener. Si quieres buscarlo o quieres anotarlo, el Salmo 24, versículo 1, dice que todas las cosas son de Dios, la tierra y su plenitud, y en el mundo y lo que en él hay. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, poseemos, adquirimos, logramos, y de alguna manera es parte de nuestros bienes de vida, han sido otorgados por nuestro Señor, nuestro amo. Y una de las características de esto es la administración. Es por eso que una de las maneras más lógicas que yo entiendo que el Señor Jesucristo sitúa a esta persona en relación a la realidad de vida es la manera en cómo se encuentra desarrollando su vida en relación a la manera en cómo en ese momento se están dando las cosas. Es por eso que a veces algunas personas piensan que uno debe de entender que cuando hablamos de esperar al Señor Jesucristo, no hablamos de estar en un local llamado iglesia, o estar cantando y estar leyendo la Biblia solamente y enfocarnos en eso. No, tienes que entender que es el entorno de tu vida que de alguna manera te sitúa a ti en una realidad diferente a lo que se vive, pero en un estado de alerta a lo que tú crees que va a suceder. Y este es el mayordomo. Este mayordomo tiene esa característica en el Nuevo Testamento, pero déjame mostrarte al menos algunas cosas que en este contexto se encuentra diciendo el Señor Jesucristo, particularmente en relación a lo que estamos mirando. Es decir, una de las cosas que Él va a decir algunos peligros en los cuales podemos caer cuando olvidamos que el Señor Jesucristo viene. Déjame venir una vez más a Lucas, donde nos encontramos al capítulo 12, en el versículo 41. Lucas, capítulo 12, versículo 41. Te recuerdo lo que dice, o mejor dicho, te lo leo. Oye lo que dice. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? El Señor Jesucristo viene y amplía esto y hace mención en este momento acerca de quienes les corresponde. Pero observa el versículo 43. Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le haya siendo así. ¿Cómo así? Como ha dicho en los versículos anteriores, es decir, del versículo 40 hacia el versículo 35, este estado de ceñidos, ¿te recuerdas? De perseverar. Estos elementos. Entonces, bienaventurado va a ser esta persona, es decir, feliz. ¿Por qué? Porque oye lo que va a decir el versículo 43: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Eso va a ser, le va a poner sobre todos sus bienes. Pero observa lo que dice el versículo 45, más, es decir, un contraste. Él está en ese momento diciendo: probablemente hay uno que sea fiel, uno que probablemente sea un buen administrador y un administrador a la vez fiel y prudente. Y oye lo que dice el versículo 45: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Creo que esta es la parte donde el Señor Jesucristo está mostrándonos los peligros que puede caer
alguien que descuida que Él viene. Y déjame mencionártelos nada más, déjame no ir, ¿verdad?, por todos ellos, porque mi enfoque ahora es nada más, es parte de la última sección de lo que quiero explicarte, pero déjame mostrarte al menos uno de los tres peligros que el Señor Jesucristo está presentando. Uno de ellos tiene que ver con no mantener presente la voz de la promesa del retorno. Esta es una de las características de advertencia que el Señor Jesucristo está diciendo, que el mayordomo se dijo a sí mismo: el Señor tarda, Él no viene ahorita. Dicho de la manera, Él calculó y dijo: puedo hacer las cosas y arreglármelas, y Él me va a dar espacio de lo que de alguna manera va a pasar, o lo que quiero hacer, y me va a dar espacio para que yo vuelva otra vez y estar una vez en la condición de espera. Yo creo que este es uno de los peligros, el no mantener presente esa voz de retorno. Él ha dicho: voy a regresar. Él ha dicho: ¿hace cuánto? Pero lo dijo. Y eso que lo ha dicho es parte de su promesa, a la cual tú y yo hacemos bien en esperar. No solo eso, sino que hay un elemento secundario. Cuando se dice a sí mismo, hay dos reflejos de ello. Uno de ellos, y lo puedes encontrar en los evangelios, en Lucas también, puedes encontrar a aquel hombre que había hecho mucho dinero y había hecho muchos bienes y había almacenado muchos víveres para poder sobrevivir, y se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes, y en algún momento descansa, reposa y disfruta. El Señor Jesucristo está contando esa historia y dice: necio, esta misma noche viene a pedir tu alma. Es la contraparte cuando no oyes la voz del Señor que dijo que va a regresar. Le pasó a Nabucodonosor, cuando se le advirtió que no fuera de alguna manera orgulloso ante lo que de alguna forma había sido parte de los logros que él había tenido. Y un día se le olvidó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que la he construido con mis propias manos? Y en ese mismo momento, si te recuerdas, la sentencia cayó sobre su vida. Quiere decir que uno de los elementos más peligrosos en los cuales nos encontramos viviendo hoy en día no tiene que ver con las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, sino más bien con las voces internas que pueden estar distrayéndonos de la verdadera atención que debemos de tener en estos momentos. No son las noticias, no es el progreso o el descenso de las cosas, sino más bien es este elemento de levantar nuestras antenitas y estar alerta ante la realidad sobre la cual estamos esperando. Pero uno de los elementos secundarios que este hombre hace y que el Señor Jesucristo menciona en ese momento es que al olvidar la voz del retorno de su maestro, abusa de la autoridad sobre su propia vida. Entonces toma su vida como derecho y entonces empieza a golpear a los que están subalternos a él, bajo su autoridad. Golpea a los criados y a las criadas, es decir, hay un abuso de autoridad. ¿Sabes? Yo creo que este es uno de los riesgos más grandes que estamos viviendo hoy en día. Te mereces lo que tienes, o te mereces más de lo que tienes. Busca lo que deseas, porque te lo mereces. Es decir, este elemento donde se nos está constantemente influyendo a perder la perspectiva del enfoque de su segunda venida y centrarnos en nosotros mismos. Pero no solo esto, ¿sabes? Hay un tercer elemento. Es que empieza a comer, a beber o a emborracharse. Es decir, que no solo no mantiene la voz presente de su Señor que va a retornar, no solo abusa de su autoridad, sino también que pierde el dominio sobre sus áreas de vida, sobre su propia pecaminosidad. Y creo que este es uno de los riesgos, de los peligros en los cuales podemos caer al olvidar que el Señor viene. Los peligros es que podemos
volver a la práctica de hábitos esclavizantes o la práctica de hábitos que de alguna manera el Señor nos dio la victoria. Y con poca licencia, con poca permisibilidad, con el juego de romanticismo sobre estas cosas, puedes caer o podemos caer en la práctica de ciertas áreas que nos controlen. Y es por eso que una de las cosas que Él está diciendo en ese momento es: esos son los peligros. Tú y yo debemos de evitar estos peligros. Estos peligros que de alguna manera son parte de esta realidad. El olvidar que el Señor viene, probablemente enfrascarnos en este mundo personal de sobrevivencia, de alcance, de logros, de ir corriendo a un lado a otro, de alcanzar lo que nos haga satisfacernos o nos haga sentirnos bien, puede llevarnos a caer de alguna manera en estas clases de peligros. Pero el Señor Jesucristo, fíjate, el Señor Jesucristo habla de esto mismo después, de otra manera. Quiero que vengas al Evangelio de Lucas, donde estamos. En el Evangelio de Lucas, déjame. Mira lo que dice en el capítulo 12, donde estamos. En el capítulo 12, en el versículo 41. Y oye lo que dice. En la parte 45: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a empedarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Creo que esta es la mejor figura en el que el Señor Jesucristo está diciendo: Él va a tener que rendir cuentas y hablar de lo que de alguna manera le ha llevado a encontrarse en esta condición. Va a ser de alguna manera confrontado en su propia realidad de vida. Pero observa que el Señor Jesucristo menciona otras dos cualidades. Y observa el versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo quiero que veas algo. En este momento el Señor Jesucristo está haciendo un contraste de posiciones. Ha venido hablando del mayordomo, es decir, aquel a quien el Señor le había confiado, su amo le había confiado mucho, que es la parábola que el Señor Jesucristo está contando en este momento. Y esta parábola refleja de alguna manera los peligros en los cuales él había caído, y que son los que tú y yo corremos el riesgo, pero agrega un elemento que tiene que ver otra vez con la analogía de lo que él está diciendo, que son siervos. Él está hablando de dos posiciones diferentes ahora. Una de ellas es la percepción del siervo administrador ante los bienes de su amo, y el otro es el que está bajo la autoridad del administrador. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo: hay dos tipos de personas aquí. Aquel en el que en algún momento, sabiendo que su Señor viene y se le olvida que va a venir, a este va a arreglar cuentas. Con este va a arreglar cuentas. Y es por eso que yo quiero mostrarte ahora, en estos versículos, quiero mostrarte cómo evitar caer en el descuido en el retorno del Señor Jesucristo. Ya viste los peligros, pero ¿cómo lo evitas? Creo que uno lo evitas cuando de alguna manera tú preparas tu corazón. Eso es lo que dice el texto. Aquel siervo que, preparándose, aquel que de alguna manera tiene conciencia del propósito por el cual de alguna manera se encuentra alerta, tiene la ventaja de poder salir adelante sobre lo que se encuentra viviendo en ese momento. Y es parte de esto.
Es por eso que yo quiero proponerte al menos 2 elementos para evitar caer en el descuido ante el retorno del Señor Jesucristo. Uno de ellos tiene que ver con mantener el enfoque de su regreso. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que hacer, mantener el enfoque de su regreso sobre todas las cosas. Mira, lo más importante en esta vida es que Él viene. Todas las cosas son secundarias después de Él. Todas las cosas. Si tú y yo ponemos en orden de prioridades nuestra vida, es decir, buscar el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si pones en orden estos elementos en tu propia vida, quiere decir que te encuentras de alguna manera en la expectativa de que Él viene, de que Él va a estar otra vez con nosotros como estuvo con sus discípulos. Es por eso que uno de los elementos que no debes de olvidar para evitar caer en el descuido tiene que ver con mantener el enfoque de su regreso sobre todas las cosas. Quizás en la mañana, cuando tú y yo, ¿verdad?, el Señor nos permite levantarnos y mirar un nuevo día y decir: Señor, gracias, ayúdame a mantenerme en expectativa, con espera de que tú vienes. Eso marca de alguna manera todo lo que de alguna forma puedes hacer. Norma la manera en cómo te conduces, norma la manera en cómo piensas, norma la manera en que haces, norma la manera en la forma en cómo te relacionas, norma todo lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes en perspectiva que estás en un estado de alerta, esperando que el Señor viene. El apóstol Pablo dijo esto en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, del versículo 1 al 2. Oye lo que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Y sabes por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, que nosotros sabemos cuándo va a venir el Señor. No somos como el siervo que desconoce la venida de Él o desconoce su voluntad. No, nosotros conocemos su voluntad. Y como conocemos su voluntad, entonces estamos en espera. El Señor Jesucristo, al contar esta historia del mayordomo y del siervo, hace un contraste en ello, en relación a la manera en cómo van a ser tratados según la manera de velar la venida de Él. Dicho de otra manera, el hecho de que alguien que tú conozcas que tiene al Señor Jesucristo y vive una vida licenciosa, permisible de muchas áreas que de alguna manera no honran al Señor, no quiere decir que te da la ventaja o te da la libertad a ti también para poderlo hacer. No, al contrario. Creo que ese es todo lo opuesto a ello. Es parte de una realidad. Todos ahora estamos dentro de este mismo concepto o contexto donde el Señor va a venir y va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros, independientemente de las posiciones que tengamos. Es decir, independientemente sea un líder, un pastor, un diácono, un miembro de una iglesia en una posición alta, independientemente. Pero observa lo que dice a 1 Tesalonicenses todavía en el capítulo 5, en el versículo 4 y en el 8, es una sección grande. Y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, es decir, no estáis en ignorancia, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros los que somos de día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 4 al 8. Está diciendo que nosotros ahora somos conscientes del día en que nos encontramos viviendo y que estamos viviendo en momentos de noche, pero nosotros tenemos de alguna manera la luz y podemos de alguna forma vivir de acuerdo a esta realidad. Es por eso que una de las cosas que constantemente creo yo que necesitamos recordar es que para evitar los peligros de caer en el descuido, necesitamos recordar sobre todas las cosas, mantener el enfoque que el Señor viene sobre todas las cosas.
Pero un elemento más quiero mostrarte. El Señor Jesucristo hace mención en la última parte de esta sección, donde Él dice que el siervo que se preparó va a recibir menos azotes y el que no se preparó va a recibir más azotes. Porque al que se le ha confiado mucho, mucho se le va a pedir. Y al que se le ha confiado poco, poco se le va a pedir. Es decir, que de alguna manera todos hemos recibido algo por el cual el Señor Jesucristo espera que nosotros nos encontremos alerta ante su venida. Y creo que entiendes muy bien este concepto donde Dios te ha hecho administrador de sus cosas. Eres un administrador de su familia, de tu familia. Tus hijos son posesión del Señor. Eres la cabeza de tu hogar, eres responsable de la dirección, de la conducción, de tu propia vida espiritual, de las responsabilidades y de los compromisos que has adquirido. Eres responsable de eso, eres administrador de tu tiempo, eres administrador de los recursos que Dios te ha provisto, eres mayordomo de una serie de factores en los cuales Dios ha confiado en tu propia persona porque cree que eres capaz de poderlo hacer. Y al venir una vez más, lo que Él va a pedir nada más es cuentas. Es por eso que dice el mayordomo y junto con el siervo, ambos van a estar presentes y van a decir, ¿qué has hecho con estas cosas? Y déjame leerte de alguna manera dos fracciones en el capítulo de Mateo, en el capítulo 25, el versículo 20 y 21. Creo que conoces bien esta parábola. Dice, y llegando aquel que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos. Y sobre ellos, y su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta es una de las características no solo elogiables que el Señor Jesucristo va a tener en el momento en que Él venga de nuevo, ante aquellos que hemos recibido la confianza de Él para administrar las cosas que nos ha dado. Pero también hay una sección, en el capítulo 25, en el versículo 24 al 30, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Y observa lo que él dice, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le hará dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, que es el contraste del anterior, que es el contraste del mayordomo fiel con el siervo fiel, y oyen lo que dice, y al que no tiene, lo que tiene se le ha quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que una de las características sobre las cuales de alguna forma el Señor Jesucristo está mostrándonos este cuidado que debemos de tener ante su retorno, no solo tiene que ver con estar objetivamente enfocados sobre todas las cosas que Él viene, sino también el valorar la confianza entregada a cada uno de nosotros sobre lo que de alguna forma somos poseedores. Mira, yo creo que es una mejor manera de preguntarnos hoy en esta tarde, ¿me encuentro preparado para venir a encontrarme con mi Señor hoy? Si el Señor viniera, ¿me encontraría de alguna manera en el estado de alerta? ¿O me encuentro descuidado? Puedes evitar los peligros. Si has caído en alguno de estos, puedes evitarlos. Y puedes encontrarte en un estado de alerta, de alguna manera enfocándote ante el retorno de la venida del Señor Jesucristo y valorando los elementos que han caracterizado la confianza en tu persona. Y creo que son parte de esta realidad, de alguna manera podemos entender. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por esta oportunidad que nos das. Te rogamos, Señor, que tú continúes hablándonos a nuestra mente y a nuestro corazón en relación a que tú estás cerca y que esperamos tu retorno, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y meditar sobre ella.
Te bendecimos en tus méritos, Jesús. Amén y amén. Una vez más te doy las gracias porque si has llegado hasta la última sección, hasta esta última parte, has escuchado todo, gracias por mantenerte y quiero decirte que estamos orando y estamos pensando en la reapertura nuevamente a lo que van a ser nuestras actividades en el local de la iglesia Osana. Yo espero el domingo tenerte detalles e información. Voy a hacerte llegar la información a través de los medios que utilizamos para comunicarnos contigo y de esa manera tú estés enterado qué es lo que vamos a estar haciendo y de la forma en cómo lo vamos a estar haciendo. Yo sé, ¿verdad? Yo si eres de los como nosotros, que estás deseoso de volver a tener el compañerismo en las actividades como congregación, ten paciencia, ¿verdad? Ten paciencia, porque yo creo que estamos en el mejor momento, aunque también hay muchos riesgos que podemos caer si no tenemos el cuidado y la precaución correcta en ello, ¿verdad? Así que una vez más te recuerdo, comparte, ¿verdad? Comparte, y yo sé que lo estás haciendo, pero solo necesito recordar, ¿verdad? Compártelo. Si estás en Facebook, mándaselo a todos sus amigos, ¿verdad? Los que están por diferentes partes de este mundo, que son tus amigos conectados contigo, envíaselo, ¿verdad? Probablemente les sirva lo que de alguna forma van a oír y yo creo que el Señor te va a utilizar para ello. Si no has ido a YouTube, inscríbete, ve a YouTube, inscríbete y de esa manera te van a llegar las notificaciones cada vez que tenemos una actividad, alguna predicación nueva en relación a ello, ¿verdad? Así que una vez más te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está pasando no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.